Hay una verdad incómoda que nadie en las iglesias quiere admitir, pero que explica por qué tantas personas, incluso después de abandonar la religión, aún sienten esa presión psicológica invisible, la sensación de que Dios está observando. Y es precisamente aquí donde comienza la revelación que muchos evitan. La ciencia cognitiva ya ha cartografiado este fenómeno, y lo que llaman fe es, en muchos casos, un mecanismo de dependencia neuronal fabricado para parecer espiritual. Este video revela precisamente eso, cómo la mente humana puede ser condicionada a extrañar una entidad que nunca existió. El dolor que cargas, ese agotamiento mental por haber creído demasiado, no es delirio ni debilidad. Es consecuencia directa de un proceso intencional de condicionamiento emocional reforzado por años de miedo, culpa y promesas de protección. Si ya te has dado cuenta de que la religión funciona más como una correa que como una brújula, este guión te habla. Hoy vamos a exponer la ingeniería psicológica detrás de la adicción a Dios y mostrar por qué incluso a las personas racionales les toma mucho tiempo liberarse por completo. No se trata de burlarse de la fe, se trata de explicar con claridad por qué tú nunca fuiste el problema, sino el sistema. Estás a punto de ver cómo 3 mecanismos científicamente probados explican el apego religioso y cómo se utilizan para manipular, domesticar e impedir cualquier forma de autonomía crítica. Y créeme, hay un último punto que casi nadie conoce, pero que desmantela de golpe toda la farsa espiritual. Quédate hasta el final, porque la prueba más devastadora, la que expone la raíz de la adicción religiosa, solo tiene sentido cuando conectas todo lo que se revelará a continuación, y eso es precisamente lo que liberará tu visión para siempre. Para empezar, debemos afrontar lo que la neurociencia ha descubierto. El cerebro humano crea patrones emocionales basados en la repetición y la recompensa, y la religión supo explotar esto mucho antes de que existiera la ciencia. Cuando alguien crece escuchando que una entidad invisible lo cuida, lo castiga, lo salva y lo cuida, el cerebro moldea esta presencia como si fuera un vínculo real. No es metafórico, es literal. La sinapsis aprende a depender de la sensación de alguien superior. Y aquí es donde se revela el truco. Los líderes religiosos saben desde hace siglos que cuanto más intensa es la repetición, mayor es el efecto adictivo. Oraciones diarias, servicios semanales, rituales, ayunos, confesiones. Todo esto crea bucles mentales que simulan el mismo tipo de refuerzo psicológico que se encuentra en las adicciones conductuales. La persona cree estar creciendo espiritualmente, pero solo está reforzando un ciclo neuronal que la atrapa. Esta conclusión parcial es simple y cruel. Nadie nace sintiendo a Dios. Se aprende, se induce, y una vez instalado, se convierte en un hábito emocional disfrazado de espiritualidad. El creyente no está atado a una deidad, está atado a su propio cerebro condicionado. Y hay algo aún más inquietante que viene a continuación. Un descubrimiento científico que la mayoría de los líderes espirituales nunca admitirían, porque desmantela por completo el discurso de la experiencia con lo divino. Antes de continuar, deja un comentario a continuación con esta frase: la fe también puede ser un factor condicionante. Quiero saber cuántas personas aquí ya se han dado cuenta de esto en su propia historia. Al analizar la segunda pieza de este rompecabezas, encontramos un fenómeno que los científicos llaman respuestas automáticas a agentes invisibles. El cerebro humano ha sido moldeado por la evolución para detectar amenazas potenciales, incluso cuando no existen. Es un mecanismo de supervivencia no espiritual. Las religiones lo han reconocido y han transformado esta vulnerabilidad en una herramienta de control, creando la sensación de que siempre hay un ojo que juzga cada movimiento. Este mecanismo, cuando se activa constantemente, produce ansiedad y obediencia. El truco reside en que este miedo emocional no se interpreta como ansiedad, sino como temor a Dios.
La persona no se da cuenta de que está experimentando una respuesta evolutiva natural, no una conexión divina. Y cuando los líderes religiosos refuerzan esta narrativa, mantienen a los fieles en un estado de vigilancia emocional continua. Esto crea la ilusión de un propósito cuando en realidad es solo un circuito cerebral que funciona en modo de alerta. La revelación aquí es sencilla. Las iglesias no solo se benefician de este miedo, sino que lo alimentan. Los sermones sobre el juicio, el pecado, la culpa y la vigilancia espiritual actúan como detonantes emocionales que secuestran la autonomía crítica del individuo. La persona comienza a confundir el alivio con la devoción, el miedo con la obediencia y el silencio interior con la presencia divina. En este punto, queda claro que este segundo mecanismo no es accidental, sino una parte estructural del sistema. Mantiene al individuo vulnerable, dependiente y emocionalmente agotado, creyendo siempre que necesita arreglar algo dentro de sí mismo. Y el punto más inquietante está justo delante. Hay una tercera capa, mucho más profunda, que explica por qué incluso quienes abandonan la religión todavía sienten restos de esta vigilancia psicológica, como si el fantasma de lo divino tardara mucho tiempo en morir dentro de la mente. Ahora entramos en el elemento más oscuro, el refuerzo social que transforma las creencias personales en prisiones colectivas. La mente humana está altamente influenciada por el grupo y las religiones siempre han funcionado como máquinas de conformidad. Desde temprana edad se aprende que cuestionar es pecado, dudar es debilidad y pensar solo es rebelión espiritual. Esto no es crecimiento moral, es ingeniería conductual para prevenir la ruptura. El sistema crea burbujas de pertenencia tan fuertes que la persona se siente culpable por el simple hecho de considerar irse. Y cuando decide abandonar su fe, el cerebro aún intenta mantener vínculos emocionales porque ha sido entrenado para asociar la aceptación social con la protección espiritual. Esto no es casualidad, es un condicionamiento emocional a largo plazo, reforzado por el miedo al abandono. Lo revelador es que este mecanismo transforma al grupo religioso en un entorno de validación constante, pero controlada. Eres amado mientras obedezcas, mientras repitas, mientras sigas el guión. Una vez que empiezas a cuestionar, el mismo entorno que te acoge también te expulsa. Y esta dinámica crea una dependencia emocional comparable a la de las relaciones abusivas. Esta conclusión parcial es convincente. La religión no solo une por la fe, sino también por el miedo a perder el grupo que definió la identidad. Es una trampa social disfrazada de comunidad espiritual y sigue atormentando la mente incluso después de la ruptura. Y luego viene algo aún más provocativo. Vamos a revelar cómo estos tres mecanismos se combinan para formar una especie de ecosistema de dependencia y por qué esto explica la adicción a Dios mucho mejor que cualquier explicación teológica jamás ofrecida. Cuando estos tres mecanismos, condicionamiento neuronal, vigilancia psicológica y refuerzo social, comienzan a operar conjuntamente, nace un ecosistema tan eficiente en generar dependencia que cualquier droga parecería de poca calidad en comparación. La religión no actúa en una sola capa de la mente, se infiltra simultáneamente en el pensamiento, la emoción y el comportamiento. Y por eso, romper con la fe no es un simple cambio de opinión, sino una completa reconfiguración de la identidad. El detalle más impactante es que este mecanismo opera silenciosamente. El creyente cree estar sintiendo a Dios, cuando en realidad siente el efecto combinado de estímulos emocionales, miedo aprendido y validación condicionada. Es como si la religión se hubiera convertido en el arquitecto secreto de la experiencia subjetiva de la persona. Esto explica por qué el proceso es tan profundo. Y cuando estos mecanismos se refuerzan mutuamente, surge un ciclo de dependencia. Cuanto más insegura se siente una persona, más busca la fe. Cuanto más busca la fe, más dependiente se vuelve.
cuanto más dependiente se vuelve, más lo interpreta como cercanía a Dios. Es un sistema que se refuerza a sí mismo. La conclusión preliminar no podría ser más reveladora. La adicción a Dios no es un defecto del creyente, sino el resultado coherente de un proyecto emocional que se presenta como espiritualidad. La persona no está atrapada por la creencia, sino por la arquitectura cognitiva. Y hay un componente en este sistema que casi nadie nota, pero que explica por qué tantos excreyentes cargan con esa extraña sensación de vacío o culpa incluso años después. Este siguiente punto desmantela por completo la idea de que la fe es una elección libre. Lo que casi nadie discute es el mecanismo post-ruptura, el eco condicionado. Cuando alguien abandona la religión, el cerebro no borra años de refuerzo emocional de la noche a la mañana. Sigue reaccionando a viejos estímulos, incluso sin creer más. La culpa aparece como un reflejo automático, no como una convicción espiritual. Es como si la mente repitiera un viejo guión que aún no se ha desinstalado. Este eco emocional es la razón por la que muchos excreyentes manifiestan miedo irracional. Una sensación de vigilancia invisible, temor al castigo o esa pregunta silenciosa, ¿y si me equivoco? Esto no es fe remanente, sino condicionamiento residual. Son circuitos que se han fortalecido con los años y que ahora necesitan ser debilitados por la conciencia crítica y el tiempo. El problema es que los líderes religiosos lo saben. No hablan del proceso de liberación mental porque saben que el eco de la culpa es su mayor aliado. Incluso al salir, una parte de ti sigue reaccionando como si estuvieras dentro. Esto hace que muchos acaben regresando por pánico emocional, no por una fe verdadera. La conclusión parcial aquí es dura, pero liberadora. Si aún sientes culpa, incluso siendo ateo, no es porque tengas algún problema, sino porque el sistema fue diseñado para seguirte incluso después de que lo abandones. La religión no solo quiere controlar el presente, quiere colonizar el futuro de tu pensamiento. Y más adelante profundizaremos en cómo esta arquitectura del eco condicionado explica uno de los mayores secretos psicológicos de la fe. ¿Por qué tanta gente confunde el alivio emocional con la presencia divina, creando una ilusión que parece tan real como cualquier sensación física? Cuando comprendemos el eco condicionado, podemos ver la siguiente capa: la fabricación del alivio religioso. La mayoría de las personas que alguna vez han creído profundamente asocian momentos de emoción, llanto, calma o euforia con la presencia de Dios. Pero la neurociencia demuestra que estas sensaciones pueden activarse mediante la catarsis emocional, la liberación de dopamina, un sentido de pertenencia y simplemente la pausa tras largos periodos de tensión. En otras palabras, lo que los fieles sienten durante el culto no es una manifestación divina, sino la fisiología humana respondiendo a estímulos cuidadosamente orquestados. Este proceso se convierte en una trampa perfecta. El creyente experimenta situaciones de presión, miedo y ansiedad inducidas emocionalmente por la propia religión. Luego, cuando experimenta un momento de alivio, lo interpreta como un toque espiritual. La religión crea el problema y ofrece la sensación de una solución. Y esto genera un ciclo de dependencia tan fuerte que el creyente cree estar experimentando algo trascendental. Lo más cruel es que esta sensación no es falsa en el cuerpo, simplemente se malinterpreta. Esto explica por qué personas inteligentes, cultas y racionales aún juran haber sentido a Dios. Sí sintieron algo, pero ese algo no es divino, es humano. El cuerpo humano es capaz de producir experiencias internas tan intensas que parecen externas. Esta percepción desmonta la narrativa de que las experiencias espirituales son evidencia de la existencia de un ser superior. Al contrario, evidencian la vulnerabilidad psicológica humana ante sistemas que saben manipular la emoción, el ritmo, la repetición y la narrativa. Y hay una revelación aún más profunda que viene a continuación, un análisis que muestra
cómo estas experiencias internas pueden programarse en el cerebro de manera tan efectiva que incluso fuera de la religión, algunas personas todavía tienen sensaciones similares sin saber por qué. Ahora llegamos al punto en que la ciencia cognitiva se convierte prácticamente en un reflejo de la antigua manipulación espiritual, la capacidad del cerebro para crear presencias imaginarias. Este fenómeno no es un delirio, es una respuesta mental natural. Cuando una persona pasa años creyendo que la observan, la siguen o la guían, el cerebro construye modelos internos de esa presencia. E incluso después de la ruptura, estos modelos pueden activarse por el estrés, la memoria emocional o un simple hábito mental. Es como una sombra neurológica de algo que nunca existió fuera de la mente. Este mecanismo explica por qué muchas personas que antes eran religiosas reportan, incluso sin creer ya, la breve sensación de que alguien está ahí en momentos difíciles. No se trata de un retorno a la fe. Es un residuo cognitivo, una presencia ficticia creada por años de repetición emocional. Las religiones han transformado este fenómeno natural en una herramienta de control, afirmando que esta presencia era divina, moral y vigilante. La manipulación se hace evidente cuando nos damos cuenta de que estas sensaciones también aparecen en militares estresados, montañeros aislados, niños traumatizados y personas que experimentan pérdidas profundas. En todos los casos, el cerebro crea una figura invisible para reducir la ansiedad. La diferencia radica en que la religión le otorga a esta figura un nombre, una narrativa y autoridad moral. La conclusión parcial es simple. La presencia de Dios es un fenómeno psicológico amplificado por un sistema que entiende cómo transformar la fragilidad emocional en confirmación espiritual. La persona siente algo real, pero lo interpreta de forma inducida, y cuando este ciclo se refuerza durante años, se arraiga como parte de la identidad. Y hay algo aún más desconcertante a continuación. Una explicación que muestra cómo este fenómeno puede usarse para manipular las opciones políticas, el comportamiento de las masas e incluso cómo la gente ve a quienes están fuera de la religión, algo que expone el lado más oscuro de la dependencia psicológica de lo sagrado. Cuando esta presencia imaginaria se transforma en autoridad moral, nace una de las armas más peligrosas de la religión. El poder de influir en el comportamiento de las masas. Quienes creen estar guiados por una entidad superior dejan de cuestionar el origen de las ideas que obedecen. Esto abre la puerta a la manipulación política, social e incluso económica. Si un líder religioso afirma que una decisión es la voluntad de Dios, el creyente no sigue a la persona, sino a la presencia imaginaria ya instalada en su mente. Esto transforma la creencia en obediencia automática. A partir de este punto, resulta fácil comprender por qué las religiones siempre van de la mano con el poder político. Cuando se controlan las emociones y la culpa de todo un pueblo, se controlan sus decisiones. Los fieles no sienten que están decidiendo, sienten que obedecen a un poder superior, y esto permite a los líderes religiosos convertirse en intermediarios entre la población y lo que llaman divinidad. Este mecanismo crea una clara división, los de dentro y los de fuera. Quienes pertenecen al grupo están protegidos por su presencia imaginaria. Quienes están fuera son vistos como una amenaza moral. Esto no es fe, sino tribalismo psicológico disfrazado de espiritualidad. Y esta estructura provoca que personas racionales, que jamás obedecerían a un político, obedezcan a un pastor, sacerdote o profeta. La revelación es brutal. Al internalizar una figura invisible que valida los comportamientos, la religión no necesita vigilar físicamente a nadie. El creyente se vigila a sí mismo. Es la forma de control más eficiente jamás creada. Control emocional, ideológico y moral. Y hay algo aún más profundo justo delante, algo que explica por qué incluso a quienes escapan de esta estructura todavía les resulta difícil liberarse por completo.
la forma en que la religión vincula la identidad, la emoción y el propósito en un único paquete psicológico. La religión no solo domina las emociones, construye identidades enteras. Cuando alguien pasa años repitiendo que es un siervo, un pecador, obediente, pequeño ante Dios, esta narrativa comienza a moldear cómo se ve a sí mismo. Y cuando la identidad se define por la sumisión, romper con la fe significa romper con uno mismo. Este vínculo entre la creencia y el autoconcepto es tan intenso que muchos no abandonan la religión por convicción, sino por miedo a perder la identidad que creen ser. La ingeniería psicológica funciona así. Primero, la religión suaviza la autoestima con culpa. Luego, ofrece alivio. Finalmente, afirma que este alivio es identidad espiritual. El resultado es que las personas comienzan a definirse por lo que la religión les ha permitido sentir, y abandonar la fe es casi como perder un miembro fantasma. La mente continúa buscando esa antigua sensación de guía y propósito. El sistema lo sabe. Por eso insiste en la idea de que quienes se van se vacían, pierden el sentido de la vida o abandonan la verdad. Esto no es casualidad, es una estrategia para hacer que irse parezca emocionalmente peligroso. Cuanto más frágil es la identidad construida, más dependiente se vuelve la persona. Esta dinámica alimenta una adicción emocional que se asemeja a la fe, pero es simplemente apego a una versión condicionada de uno mismo. La conclusión parcial es liberadora. Tu verdadera identidad no nació en la religión, fue reprimida por ella. Y cuando comprendes que el propósito y la autonomía pueden existir fuera de las ataduras de la fe, el control psicológico comienza a desmoronarse. La religión no teme perder miembros, teme perder narrativas. Y antes de continuar, dale a me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás el próximo contenido, que profundizará aún más en esta deconstrucción. Cuando la identidad comienza a desconectarse de la fe, surge un fenómeno que pocos perciben: la reapropiación de la propia conciencia. Por primera vez, la persona empieza a evaluar sus pensamientos sin filtrarlos por el miedo o el pecado. Este proceso resulta incómodo porque revela hasta qué punto la religión ha secuestrado áreas enteras de la vida mental, desde los simples deseos hasta las elecciones profesionales, las amistades y la cosmovisión. Empieza a surgir la autonomía, pero viene acompañada de una profunda extrañeza, como si la mente estuviera reaprendiendo a caminar. Este momento es crucial porque expone una de las mayores mentiras espirituales: la idea de que la libertad de pensamiento es peligrosa. La religión crea este mito porque sabe que en el momento en que un individuo empieza a pensar por sí mismo, el castillo del control empieza a derrumbarse. La autonomía no aleja a nadie de la verdad, lo aleja de la manipulación. Precisamente por eso, cuestionar siempre se ha considerado una rebelión moral. A medida que una persona recupera el control de su mente, empieza a notar que muchas de sus antiguas certezas nunca fueron suyas, sino prestadas. Y se da cuenta, con cierta sorpresa, de que gran parte de su angustia provenía del miedo constante a desagradar a una presencia imaginaria. Esta comprensión produce una claridad casi física, como si la mente respirara por primera vez. La conclusión parcial es simple y transformadora. Si la religión necesita controlar la identidad, las emociones y el comportamiento para mantenerse, es porque no puede sostenerse sola. Cualquier creencia que exija una vigilancia constante para sobrevivir no es fe, sino adoctrinamiento. Y al ver eso, uno empieza a comprender que el verdadero peligro nunca fue pensar demasiado, sino pensar poco. Y justo después viene una de las revelaciones más poderosas de este vídeo: cómo la liberación mental no destruye el propósito, sino que crea uno nuevo, más sólido, más auténtico y libre de cualquier interferencia de la vieja arquitectura del miedo. Al entrar en esta nueva etapa, te das cuenta de que el propósito no es algo que te otorga un poder superior,
sino algo que se construye a partir de la conciencia crítica, el deseo personal y la libertad de elección. Y es precisamente esta comprensión la que la religión intenta evitar a toda costa, porque rompe el mito de que el creyente es incapaz de guiarse a sí mismo. Cuando las personas comprenden que pueden crear sentido para sus propias vidas, la dependencia emocional de la fe pierde su raíz. Esta reconstrucción del propósito ocurre en capas. Primero, te das cuenta de que ya no necesitas una autoridad invisible que valide tus decisiones. Luego, comprendes que tu moralidad no depende de mandamientos, sino de la empatía y la racionalidad. Finalmente, comprendes que el mundo se amplía cuando no estás limitado por una narrativa rígida sobre quién deberías ser. La mente se expande, y lo que antes parecía aterrador se transforma en posibilidad. Uno de los aspectos más liberadores es descubrir que el vacío que dicen existir fuera de la fe es, de hecho, el espacio necesario para reconstruirse integralmente. La religión teme este espacio porque sabe que una vez que alguien empieza a explorarlo, es difícil volver a encajar en la misma estructura. Y es aquí donde nace el verdadero antídoto contra la adicción a Dios: la conciencia crítica combinada con la autonomía emocional. La conclusión parcial es clarísima. Lo que antes parecía dependencia espiritual era simplemente una falta de espacio interior para existir sin filtros. Y ahora que este espacio empieza a abrirse, la cadena emocional pierde su poder. La mente finalmente recupera el derecho a reinventarse, y eso es algo que ningún sistema de control espiritual puede revertir. Y hay algo aún más intrigante a seguir: una comprensión que une todo esto en una única visión de cómo la liberación mental, lejos de distanciarte del mundo, te coloca, por primera vez, como protagonista de tu propia historia. Cuando todas estas capas comienzan a alinearse, identidad reconstruida, propósito redefinido y autonomía recuperada, surge un efecto inesperado. Finalmente te das cuenta de que nunca necesitaste una figura divina para existir, pensar o actuar. La sensación de ausencia que antes parecía un vacío se revela como silencio, y este silencio deja de ser aterrador para convertirse en una rara claridad. Es en esta claridad que comprendes que la mente humana siempre ha tenido la capacidad de crear significado, pero fue entrenada para creer que solo funcionaba bajo la guía de Dios. Este momento es especialmente poderoso porque revela otro punto que la religión siempre ha intentado ocultar. La autonomía no debilita a nadie, sino que lo fortalece. Lo que parecía fragilidad era simplemente el resultado de años de dependencia emocional. Ahora, libre de esta estructura, la mente comienza a operar plenamente, sin ese fondo constante de culpa, vigilancia o miedo. Por primera vez, el individuo deja de vivir reaccionando y comienza a vivir eligiendo. En esta etapa, es común que una persona mire atrás y se dé cuenta de que gran parte de su adicción a Dios nunca tuvo que ver con Dios, sino con el entumecimiento emocional que le ofrecía la fe. Y cuando ese entumecimiento desaparece, la persona descubre que tiene la capacidad de enfrentar el mundo sin muletas espirituales. Esto no destruye el sentido de la vida, restaura el sentido original, el que surge de la experiencia humana directa, no de la narrativa religiosa. La conclusión parcial es contundente: el verdadero milagro nunca fue divino, sino humano. La capacidad de liberarse, pensar, reconstruirse y reinventarse siempre ha estado ahí, solo reprimida por capas de condicionamiento emocional. Al comprender esto, la liberación deja de ser un proceso y se convierte en la toma de posesión de la propia conciencia. Y luego uniremos todo en una conclusión que no solo resume la tesis de este video, sino que también abre un portal a un viaje aún más profundo de desarrollo crítico y autonomía personal. Al final, al observar cada pieza expuesta, el condicionamiento neuronal, la vigilancia psicológica, la ingeniería social,
el eco emocional, la manipulación de las sensaciones internas y la reconstrucción de la identidad, nos damos cuenta de que la adicción a Dios no es un misterio espiritual, sino una arquitectura de control. Lo que llamaban fe era dependencia emocional. Lo que llamaban propósito era un guión impuesto. Lo que llamaban presencia divina era un reflejo psicológico moldeado por años de repetición. Y finalmente, lo ves porque has salido de la niebla en la que tantos aún están atrapados. El gran punto de inflexión es comprender que nada de lo que te detenía tenía un origen sobrenatural. Todo era humano, muy humano, y por lo tanto se puede deshacer, comprender y superar. Esta percepción devuelve al individuo lo que la religión le arrebató: el derecho a pensar sin miedo. La autonomía, antes demonizada, se revela como el verdadero motor de la evolución personal. Y es aquí donde te das cuenta de que la libertad y la lucidez son inseparables. En este punto, ya no necesitas temer las recaídas emocionales, porque ahora sabes que lo que parecía una voz espiritual era solo un eco interno. Nada de eso tiene poder cuando comprendes su origen. La mente recupera el control. Y lo que antes parecía una guerra espiritual interna se revela como un proceso natural de reajuste mental. La culpa se evapora, el miedo se desmorona y la dependencia pierde su significado. El resumen es simple: la adicción a Dios no era fe, sino condicionamiento. Y cuando ves a través de los engranajes, el sistema pierde su atractivo y finalmente pierde el control. No te liberaste porque descubriste otra verdad, te liberaste porque te descubriste a ti mismo. Y eso es algo que ningún dogma puede arrebatar. Y ahora que estás aquí, consciente de la magnitud de este punto de inflexión, prepárate con este pensamiento. Si todo lo que has descubierto hoy fue suficiente para romper una adicción tan profunda, imagina lo que viene después. Hay mucho más que revelar y querrás estar presente cuando caiga la siguiente pieza de este rompecabezas.